Lo llamaron alquimista, pero no por convertir metales en oro, sino porque fue el único capaz de transmutar el dolor en poder interior. Su nombre fue Algerión. Vivió en el silencio de los monasterios y murió en el olvido de los sabios verdaderos. Pero dejó algo: un manuscrito sellado con símbolos antiguos, escondido en una cámara subterránea, donde solo entraban aquellos cuyo fuego interno era más fuerte que su miedo. Este no es un libro común, no enseña fórmulas, no repite frases vacías. Este manuscrito fue escrito para aquellos que llevan una carga que nadie más puede ver. A eso, hoy, le llamamos estrés. Pero en los tiempos de Algerión, era conocido como el veneno invisible del alma, un fuego sin llama, una prisión sin barrotes, una enfermedad que no sangra, pero que apaga poco a poco la vida interior. Este audiolibro no está aquí por casualidad. Si ha llegado a ti, quizás es porque también has sentido que algo dentro de ti se rompe, aunque nadie más lo note. En estas páginas perdidas, aprenderás a liberar esa carga, a transformar ese fuego y a recordar que lo que hoy te consume puede ser lo que mañana te despierte, porque cuando el alma arde, no siempre es por destrucción. A veces es señal de que estás a punto de renacer. Capítulo 1. La carga invisible. Durante años viví como se espera de quienes llevan la túnica: sereno, sabio, disponible. La gente venía a mí buscando sanación, palabras, guía, y yo les daba todo lo que tenía. Todo, menos una cosa: yo mismo. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía dónde me había dejado. Mi día comenzaba con los cánticos del amanecer. Abría los ojos antes que el sol. Encendía la vela con la que iniciaba mis lecturas y salía a caminar por el sendero de piedra que rodeaba el monasterio. Todo parecía igual, y sin embargo, yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo cumplía, mi voz sonaba, mis manos escribían, pero por dentro, yo ya no habitaba en mí. Recuerdo con claridad el día que lo sentí por primera vez. Fue una mañana nublada. El aire tenía ese olor a tierra húmeda que solía reconfortarme. Pero ese día no sentí nada, ni gozo, ni presencia, ni conexión. Me senté frente al estanque, como siempre, pero el silencio que antes me hablaba se había vuelto mudo. Era como si el mundo siguiera hablando y yo hubiera perdido la capacidad de escucharlo. A lo largo de los días, ese silencio interno se volvió más denso. Me pesaban los pensamientos. Me costaba comenzar las oraciones que antes salían solas. Y había momentos en los que simplemente me quedaba quieto, mirando las páginas abiertas, sin poder leer. Pero lo más extraño era que nadie lo notaba. Porque seguía sonriendo. Porque respondía. Porque decía: estoy bien. Aunque no supiera exactamente qué significaba eso. En ese entonces no hablábamos de estrés. Esa palabra no existía. Pero el fenómeno sí. Lo llamábamos la carga sin forma, o el fuego frío, o el peso que el alma toma prestado y olvida devolver. Todo comenzó a cambiar el día que vino a verme un joven llamado Sarel, un novicio inquieto, curioso, con el corazón todavía virgen de dolor. Me miró a los ojos con una sinceridad que desarma y sin rodeos me preguntó: «Maestro, ¿alguna vez se ha sentido como si ya no tuviera espacio adentro?» No dijo tristeza, no dijo miedo, dijo espacio, y en ese instante lo entendí todo. Porque, sí, así me sentía, como si ya no tuviera espacio interior para mí, espacio para pensar sin cansancio, para sentir sin peso, para estar sin tener que sostener a nadie. Yo, que ayudaba a vaciar las almas de otros, había llenado la mía de silencios tragados, de promesas incumplidas conmigo mismo, de exigencias que nunca se detenían. Esa noche no dormí, y fue ahí,
Por primera vez que comencé este manuscrito, escribí: la carga más peligrosa no es la que se ve, es la que nadie nota, ni siquiera uno mismo. Desde entonces, comencé a observarme y luego a observar a los demás. Y vi el mismo patrón una y otra vez. El monje que rezaba con fervor, pero temblaba al dormir. La sanadora que ayudaba a todos, pero se enfermaba en silencio. El anciano que daba consejos, pero ya no tenía fuerza para vivir lo que predicaba. Todos estaban cansados de sí mismos, no porque no fueran buenos, sino porque habían olvidado su centro. La carga invisible no se hereda, se acumula, con cada vez que uno se traiciona por cumplir, con cada sí dicho desde el miedo, con cada responsabilidad asumida desde la culpa, con cada día sin pausa, con cada emoción silenciada. No explota, pero corroe, y cuando te das cuenta, ya no sabes cómo soltarla, porque se volvió parte de ti. ¿Y sabes por qué es tan peligrosa? Porque la carga invisible aplaude tu rendimiento. Mientras más haces, más te premian. Mientras más resistes, más te admiran. Mientras más aguantas, más solo estás. Yo tardé años en entenderlo, pero tú no tienes por qué hacer lo mismo. Si estás escuchando estas palabras, si algo en ti resuena aunque no lo puedas explicar, es porque ese fuego también arde en ti. No se trata de destruirlo, ni de ignorarlo. Se trata de reconocerlo, de darle un nombre, de dejar de fingir que no pesa y desde ahí comenzar a soltar. En la alquimia, lo primero que se hace con el metal no es transformarlo, es verlo, sostenerlo, respetarlo por lo que es. Solo así se vuelve oro. Este capítulo es eso, el primer contacto con lo que has cargado sin saberlo. Y si sientes que algo dentro de ti está cansado, aunque no lo puedas explicar, no estás roto, solo estás lleno de cosas que ya no son tuyas. En el próximo capítulo, te hablaré de cómo esa carga comenzó a apretarme el pecho, como si algo me abrazara por dentro, pero no con amor, sino con presión. Y si alguna vez has sentido que el aire está ahí, pero no entra, entonces ese fuego también es tuyo. Nos vemos allí. Muchos años viví con una presión en el pecho que ningún médico supo explicar. Decían que mi corazón estaba fuerte, que mis pulmones estaban limpios, que mi cuerpo estaba bien, y sin embargo, yo sentía que me faltaba el aire cada mañana. Era una opresión sin manos, una especie de abrazo oscuro que se apretaba desde dentro. No dolía, pero asfixiaba. Al principio pensé que era cansancio. Había trabajado demasiado, dormido poco, hablado mucho. Pero esa explicación me duró apenas unos días, porque incluso cuando descansaba, el peso seguía ahí. No era físico, era otra cosa, un peso interno, como si mi alma estuviera encerrada en un cuarto sin ventanas. Recuerdo una tarde, mientras cruzaba la sala de manuscritos, un silencio denso cayó sobre mí. No el silencio externo, sino el de adentro. Paré en seco y me di cuenta de algo que nunca había notado. Había dejado de respirar profundamente. No porque me faltara el aire, sino porque mi cuerpo ya no sabía cómo recibirlo. Y entonces lo supe. El problema no estaba en los pulmones, sino en lo que había entre ellos y mi alma. Durante un tiempo, creí que era ansiedad, aunque esa palabra no la conocíamos en mi época. Nosotros lo llamábamos el nudo sutil o el apretón del alma o simplemente la niebla en el pecho. No había fórmula que lo quitara, ni infusión, ni descanso, ni palabra. Y lo más cruel era que nadie lo notaba, porque sonreía, porque cumplía, porque aún hablaba de esperanza, mientras me faltaba la mía. Una noche, en el templo, fui a ver al anciano Lior, uno de los sabios que ya no enseñaba, solo observaba. Me acerqué con respeto y le dije: «Maestro, hay días en los que siento que no puedo respirar, aunque nada me impida hacerlo». Él me miró y no dijo nada. Solo puso su mano sobre mi pecho y luego susurró: «No es tu cuerpo el que quiere aire,
Es tu alma que pide espacio. Esa frase me quebró, porque en el fondo ya lo sabía. Yo había llenado mi interior de exigencias, de responsabilidades, de ideas que no eran mías, de culpas heredadas, de pensamientos que no se detenían ni cuando cerraba los ojos. Mi alma no estaba respirando. Estaba atrapada en mí. Desde entonces comencé a practicar un ritual distinto, uno que no incluía rezos ni fórmulas, sino algo más simple. Parar a mitad del día, cerrar los ojos y observar si aún podía inhalar sin culpa, sin prisa, sin pensar. Al principio era incómodo. La mente quería seguir, el cuerpo quería moverse, pero poco a poco sentí que algo se abría dentro. No era físico, era un espacio, como si una puerta invisible se entreabriese y el alma, por fin, pudiera tomar aire. Aprendí entonces que el estrés moderno es solo el nombre nuevo de un fenómeno antiguo, la pérdida del espacio interior. Esa presión que sientes en el pecho no es debilidad, es señal. Es el grito de una parte de ti que ya no cabe en todo lo que haces, en todo lo que das, en todo lo que cargas, y por eso duele. No por algo que falta, sino por todo lo que ya no entra. No estás loco, no estás enfermo. Tu cuerpo no está roto. Lo que sucede es que tu alma te está pidiendo más espacio para respirar. Yo tardé mucho en entenderlo, pero tú, que escuchas estas palabras, quizás puedas recordarlo más pronto. Y si sientes que, aunque todo parece estar bien, a veces el aire no entra del todo, entonces lo que viví también es tuyo. En el próximo capítulo te hablaré de algo más sutil aún, los pensamientos que queman. No los que gritan, sino los que susurran sin parar y envenenan el descanso, incluso mientras duermes. Si alguna vez tu mente ha seguido hablando aunque tú quieras paz, ese capítulo también es para ti. Capítulo 3. Los pensamientos que queman. Yo supe que algo estaba mal. El día que vi a Yalen encender una vela con la mirada perdida y dejarla encendida hasta el amanecer, por quinta noche consecutiva, él era uno de los más firmes, del templo, fuerte en la voz, recto en el andar, dedicado al silencio y al orden. Pero su rostro había empezado a apagarse, no por enfermedad, sino por una batalla interna que nunca hacía ruido. Recuerdo cómo se sentaba frente a su cuaderno de transcripciones y apenas el sol se ocultaba, su mano temblaba ligeramente, como si su mente ya no supiera descansar. Le pregunté si dormía. Me dijo que sí, pero después descubrí que lo hacía solo por fragmentos, un par de horas, a veces menos. Y cuando le pregunté por qué se despertaba, me dijo, porque mi mente no se calla, y cuando se calla, me asusto más. Yalen era uno de tantos, hombres y mujeres con voces tranquilas por fuera, pero con un incendio por dentro. No de emociones fuertes, sino de pensamientos suaves, que no paraban nunca, el tipo de pensamientos que no gritan, pero queman, que no insultan, pero agotan, que no asustan, pero se repiten tanto que ahogan. Yo mismo fui uno de ellos. Durante años, al cerrar los ojos por la noche, empezaban a desfilar imágenes sin orden, cosas que no había dicho, personas a las que sentía que había fallado, escenas repetidas donde todo lo que hice debía haber sido diferente. Mi cuerpo estaba en cama, mi respiración era lenta, pero mi mente era una sala sin puertas. Y ese fuego no arde con fuerza, es más cruel. Arde con constancia, suficiente para quitarte la paz, pero no tanto como para que lo notes a tiempo. En mi época, no hablábamos de rumiación mental. No sabíamos lo que era la ansiedad como concepto, pero conocíamos sus síntomas. Lo llamábamos la hoguera de lo no resuelto o el murmullo que seca el alma, y quien lo padecía se volvía lento por dentro. Perdía la ligereza, dejaba de confiar en su intuición, y lo más doloroso
dejaba de escuchar la voz profunda del alma, porque el ruido de los pensamientos lo tapaba todo. Una vez, el maestro Lior me dijo algo que nunca olvidé. La mente que no se detiene no es sabiduría, es una herida que aprendió a hablar demasiado, y esa frase me hizo mirar hacia atrás. Pensé en todas las veces que ayudé a otros, pero no me permití ayudarme a mí, en todas las veces que me exigí no fallar, hasta cuando nadie me lo pedía, en todas las veces que me juzgué, por dentro, aunque por fuera todo pareciera en calma, y comprendí que la mente se vuelve fuego, cuando ya no hay espacio para el alma. ¿Qué hice entonces? No lo solucioné con silencio, porque el silencio puede volverse ruido cuando no se sabe cómo habitarlo. Tuve que hacer algo distinto, detener la mente no desde la fuerza, sino desde el permiso. Le hablé como a un amigo cansado y le dije: ya puedes descansar, ya no tienes que protegerme de todo, ya no estoy en peligro. Desde entonces, cada noche, antes de dormir, hacía un pequeño ritual. Uno que aún puedes hacer tú, si lo sientes. Ritual interior. Apagar el fuego suave. Cierra los ojos, no para huir, sino para mirar hacia adentro. Imagina tu mente como una sala llena de voces. Algunas son tuyas, otras no. Algunas son antiguas, otras repetidas. Acércate a una de ellas y en vez de juzgarla, pregúntale: ¿qué estás intentando proteger? ¿Desde cuándo repites lo mismo? Luego, agradece. Agradece incluso a las ideas que te han desgastado, porque vinieron cuando no sabías cómo cuidarte de otro modo. Y por último, repite en voz baja o en tu interior: ahora puedo descansar. Ya no necesito pensar tanto. Ahora puedo habitar el silencio, sin miedo. No funcionó la primera vez, ni la segunda. Pero con el tiempo, la mente aprendió a escucharme y descubrí algo poderoso. No todas las ideas necesitan respuesta. Algunas solo piden ser dejadas ir. Así se empieza a apagar el fuego que quema sin destruir, el fuego suave, el que no se nota, pero te roba la paz. En el próximo capítulo te hablaré del cuerpo, no del cuerpo como carne, sino del cuerpo como espejo de lo que no se dice. Y si alguna vez te ha dolido algo, sin causa aparente, si alguna vez has sentido agotamiento sin razón, entonces entenderás lo que viene. Capítulo 4. El cuerpo como espejo del alma herida. No siempre lo entendí. Durante años pensé que el cuerpo se enfermaba solo por el frío, por el esfuerzo, por la edad. Pero el cuerpo, lo descubrí después, es el instrumento más leal del alma. Nunca miente, nunca exagera. Y aunque a veces no puedas escucharlo con palabras, siempre está diciendo algo. Recuerdo a Mara, una curandera del Valle del Este. Sabía sanar a todos, menos a sí misma. Tenía un dolor persistente en la espalda, justo entre los omóplatos. Lo atribuía al peso de sus canastos, a los años de trabajo en el huerto. Pero cuando dejó de cargar canastos, el dolor seguía allí. Una noche, mientras compartíamos el té de amapola, le pregunté cuándo había empezado ese malestar. Se quedó en silencio, mirando la taza, y luego dijo algo que me marcó. El dolor apareció el día en que enterré lo que sentía, para seguir siendo fuerte para todos. No hablaba de una herida física. Hablaba de su hermana, con quien discutió antes de su muerte. Nunca se perdonaron, y desde entonces, ese peso vivía en su espalda. Fue entonces que empecé a observarlo, en otros y en mí, dolores que no sanaban, fatiga sin causa, tensión en los músculos que ningún bálsamo calmaba. Me di cuenta de que no era el cuerpo, era lo que el cuerpo estaba diciendo por mí. Yo, por ejemplo, sentía una rigidez constante en la mandíbula. La atribuía al clima, al paso de los años. Pero en el fondo, era por todas las palabras que no había dicho, por todas las veces que quise gritar y en cambio, sonreí.
Nosotros no teníamos médicos como los de ahora, pero sí sabíamos que había dolores del cuerpo que eran heridas del alma no atendidas. Lo llamábamos el lenguaje mudo del cuerpo, y quienes lo ignoraban terminaban apagándose lentamente. ¿Nunca te ha pasado? Un dolor que va y viene, pero aparece siempre en el mismo momento emocional. Un nudo en la garganta cuando callas algo importante. Un peso en el pecho cuando no puedes llorar. Un estómago apretado cuando no confías en lo que haces. Una espalda tensa cuando llevas sobre ti la vida de todos. Nada de eso es casualidad. El cuerpo recuerda lo que el alma no se atrevió a decir. Y por eso es tan sagrado. No como templo por tradición, sino porque es la pizarra donde el alma escribe lo que le duele. Aprendí entonces a escuchar al cuerpo, no con análisis, sino con presencia. Antes de dormir, recorría mi cuerpo con la mente, como si fuera un mapa, y cuando sentía tensión, no preguntaba, ¿qué tengo? Preguntaba, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué me quiere decir esta parte de mí? Una noche, noté que el dolor en el cuello había vuelto. No era físico, era simbólico. Lo sentía cada vez que cargaba responsabilidades que no eran mías, y cuando lo reconocí, el cuerpo aflojó, no por magia, sino porque fue escuchado. A veces no necesitas sanar el cuerpo, necesitas reconocer lo que estás sosteniendo desde hace demasiado, porque si el cuerpo grita, es porque el alma ya se cansó de susurrar. Si tú también sientes molestias que no entiendes, si te duele un lugar sin explicación médica, si tu cuerpo está cansado sin razón, quizá no estés roto. Quizá solo estés llevando heridas que no son tuyas o que llevas desde antes de saber cómo soltarlas. En mi camino alquímico, aprendí que el cuerpo no es un estorbo en la vida espiritual. Es su aliado, es el mensajero, es el mapa. Y cuando comienzas a escucharlo, comienzas a liberar. En el próximo capítulo te hablaré de cómo soltar ese metal interno, esa acumulación de emociones, pensamientos y exigencias que se convierten en peso y que pueden transformarse, porque el alma no vino a cargar, vino a fluir. Capítulo 5. El arte de soltar el metal interno. Siempre me fascinó la alquimia, pero no por su promesa de convertir plomo en oro, sino por lo que esa promesa realmente ocultaba, la posibilidad de transformar el dolor en conciencia, porque el verdadero plomo no se encuentra bajo la tierra, sino dentro del pecho. Lo descubrí cuando intentaba ayudar a un hombre llamado Icar. Era fuerte, respetado, impecable en su trabajo, pero su mirada era la de alguien que había dejado de esperar alivio. Lo sentí al acercarme, no por lo que decía, sino por lo que su cuerpo proyectaba. Una rigidez que no era de postura, sino de historia no contada. Al conversar con él, descubrí que llevaba años cargando la culpa por la muerte de su hijo, aunque todos sabían que no fue su responsabilidad. Él lo había perdonado en su mente, pero no en su cuerpo, no en su energía. Cuando le pregunté por qué no hablaba de eso, respondió, porque si lo suelto, siento que pierdo lo que me queda de él. Y ahí entendí algo que marcó mi camino. Muchas personas no sueltan el dolor porque se ha convertido en su único vínculo con aquello que perdieron. Desde entonces, comencé a ver a las personas como metales vivientes. Cada emoción no expresada, cada trauma no sanado, cada idea no soltada, se volvía un fragmento de metal dentro del alma. No es un castigo, es una defensa. El alma, al no saber cómo liberar, acumula. Y el problema no es que lo hagamos. El problema es que olvidamos que llevamos todo eso. Yo mismo llevé ese metal, años de exigencia, de perfección, de contenerme para no fallar a los demás. Tenía que ser ejemplo, tenía que ser guía, tenía que estar bien. Hasta que un día me senté frente al fuego del templo y me dije, si lo que cargas ya no te sirve, ¿por qué sigues llevándolo como si fuera tu identidad? Y esa noche escribí la primera de mis frases alquímicas personales. Todo lo que se convierte en peso alguna vez fue protección. Pero si ya no te protege, entonces te limita.
Y si te limita, debes aprender a soltarlo. Desde entonces, cada vez que sentía ese metal interno, esa densidad emocional sin forma, practicaba un pequeño ritual. No uno de humo ni invocaciones, sino uno interno, callado, pero profundamente liberador. Ritual alquímico. Soltar el metal interno. Siéntate en silencio. No como acto espiritual, sino como acto de respeto hacia ti. Cierra los ojos. Imagina que dentro de ti hay una mesa. Sobre ella, cada trozo de metal representa algo que estás cargando. Una culpa que no te deja avanzar. Una herida que sigues recordando. Un miedo que sigues obedeciendo. Acércate a uno de esos fragmentos. Obsérvalo. Pregúntale, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Qué viniste a proteger? Escúchalo, sin defenderte. A veces no quiere irse, solo quiere ser reconocido. Ahora pon tus manos sobre él, en tu mente, y di en voz baja, gracias por haberme sostenido, pero ya no te necesito, puedes descansar. Y luego imagina cómo ese trozo de metal se funde, se convierte en luz y desaparece. No siempre lo lograrás a la primera. Yo tardé semanas en soltar ciertos fragmentos, pero cada vez que lo hacía, sentía algo extraordinario. Ligereza, no en el cuerpo, en el alma. La sensación de haberme quitado algo que llevaba tanto tiempo que ya pensaba que era parte de mí. La gente piensa que soltar es olvidar, pero no. Soltar es honrar lo que fue, sin seguir cargándolo. Soltar es un acto de amor propio, de confianza, de humildad espiritual. ¿Por qué? Decir esto ya no me sirve no es debilidad, es madurez del alma. Y tú, si estás escuchando esto, quizá también llevas fragmentos de metal dentro de ti. Frases que otros te dijeron y nunca cuestionaste. Expectativas que asumiste como tuyas. Heridas antiguas que creíste que debías conservar. Tal vez ya no son parte de ti, tal vez nunca lo fueron, pero siguen ahí, esperando que tú decidas fundirlas en conciencia. En el próximo capítulo hablaremos de algo esencial, el fuego, no el que destruye, sino el que transmuta, porque lo que llevas dentro no necesita ser eliminado, solo necesita ser transformado en poder interior, y para eso necesitas encender lo que yo llamé el fuego que no quema, pero cambia. Capítulo 6. El fuego no se apaga, se transforma. Siempre temí al fuego. De niño, lo vi consumir la casa de una familia entera. Las llamas no solo devoraban madera, devoraban memorias, gritos, raíces. Durante mucho tiempo, creí que el fuego era enemigo, algo que había que evitar, contener, apagar. Pero con los años, descubrí que no era el fuego el problema. Era la forma en que se le dejaba arder sin conciencia, porque el mismo fuego que destruye es el que da luz, el que calienta, el que transforma el metal, el que vuelve ceniza lo que ya no sirve, para que de ahí brote lo nuevo. Ese descubrimiento me llegó de forma inesperada cuando conocí a Miriam. Era una joven con una energía inusual, intensa, veloz, siempre inquieta. Tenía ideas maravillosas, pero cada vez que intentaba llevarlas a la práctica, terminaba agotada. Un día colapsó en el templo, no por enfermedad, sino por fuego acumulado sin dirección. Sus pensamientos eran llamas, sus emociones, chispas, su cuerpo, un horno encendido sin descanso. Y cuando le pregunté por qué nunca se detenía, me dijo algo que todavía resuena en mí. Porque si paro, siento que todo ese fuego se me viene encima. Ahí entendí algo esencial. El fuego interior no se puede ignorar, no se puede apagar, ni destruir. Solo se puede transmutar. Yo también había sentido ese fuego, ese ardor en el pecho que no es pasión ni enfermedad, esa urgencia interna, esa necesidad de moverse, de pensar, de actuar, sin saber por qué. Durante años creí que era motivación. Después entendí que era ansiedad disfrazada de productividad. Era fuego, sin propósito.
Y ese fuego, cuando no lo reconoces, te quema desde adentro. No deja cenizas en la piel, pero sí en el alma. En alquimia aprendimos que el fuego no es enemigo del proceso. Es el elemento clave, pero debe ser dirigido. No puedes eliminarlo, porque si lo apagas por completo, también te apagas tú. El fuego es la fuerza vital, la energía creadora, la potencia sexual, la pasión espiritual, la acción. Pero si no sabes guiarlo, se vuelve compulsión, ira, insomnio, agotamiento, pérdida de dirección. Por eso, un día escribí en mi cuaderno: el alma arde, no para quemarte, sino para recordarte que estás vivo. Tu trabajo no es apagar el fuego, es aprender a danzar con él. Comencé entonces a crear mi propio ritual de transformación. No con palabras, no con fórmulas, sino con atención. Te invito a practicar este ritual, habitar el fuego sin ser consumido. Cierra los ojos cuando sientas esa inquietud interior, el ardor, el impulso, la aceleración sin causa. Visualiza una llama en tu interior, justo en el centro del pecho. No la rechaces, solo obsérvala. Pregúntale: ¿qué estás intentando hacer por mí? ¿Qué parte de mí necesita movimiento? Luego, canalízala, no con ruido, sino con dirección. Escribe sin juicio, camina sin rumbo, habla lo que nunca dijiste, crea algo, aunque no sepas qué. Al final, respira profundo y di: gracias, fuego. Ya no necesito que me consumas, solo necesito que me ilumines. Desde entonces, cada vez que sentía ansiedad, no la reprimía, la convertía en dirección. Si no sabía qué hacer, escribía. Si me sentía desbordado, salía a caminar en silencio. Y poco a poco, el fuego dejó de quemarme y empezó a guiarme. El estrés, en el fondo, es energía mal conducida, es fuego atrapado. Y si lo reconoces, puede ser tu mayor aliado, porque ese fuego puede darte vida otra vez. No naciste para apagarte, naciste para arder con conciencia. Y si alguna vez sentiste que todo dentro de ti va demasiado rápido, que no sabes qué hacer con tanta energía, que sientes algo fuerte, pero no puedes nombrarlo, quizá lo único que falta es una nueva forma de relacionarte con tu fuego, no para eliminarlo, sino para transformarlo en propósito. En el próximo capítulo te hablaré del silencio, no el silencio exterior, sino el silencio interno, ese espacio sagrado donde el fuego descansa y la sabiduría comienzan a hablar. Si alguna vez has sentido que el ruido en tu mente es constante, entonces el silencio no es ausencia, es medicina. Capítulo 7. El silencio activa el poder. Durante años creí que el silencio era solo la ausencia de ruido. Pensaba que era lo que quedaba cuando nadie hablaba, cuando se apagaban las campanas, cuando los rezos cesaban y la noche cubría los pasillos del templo. Pero con el tiempo descubrí que hay un tipo de silencio mucho más profundo, uno que no depende del entorno, sino de lo que habita en el centro de uno mismo. Lo descubrí por necesidad, no por iluminación, no por sabiduría, sino porque el ruido dentro de mí se volvió insoportable. No eran gritos, no eran voces, eran pensamientos repetidos, preocupaciones sutiles, escenarios que no habían ocurrido, pero que yo revivía una y otra vez. Era como vivir con una conversación constante que no podía apagar. Y lo más extraño era que por fuera todo parecía estar en calma, pero por dentro yo solo quería silencio. No el silencio de los oídos, el otro, el que le da descanso al alma. Recuerdo una mañana en que decidí no encender la lámpara del estudio. Simplemente me quedé ahí, sentado en la penumbra, respirando. No tenía intención de meditar, ni de rezar. Solo necesitaba dejar de responderle al mundo por un momento. Y ahí sucedió algo curioso. Al principio, el silencio se sintió incómodo.
insoportable, como si el simple acto de no hacer nada despertara todas las voces internas que había silenciado durante años. Me revolví, pensé en ponerme de pie, pero algo dentro de mí me pidió que me quedara, y entonces, tras varios minutos de incomodidad, el silencio cambió de forma. Ya no era ausencia, era presencia, no vacío, sino contención, como si el silencio me abrazara, como si, por primera vez en mucho tiempo, no necesitara hacer nada ni ser nadie para sentirme sostenido. Fue ahí donde entendí lo que ningún libro me había enseñado, que el silencio no es el fin de la palabra, es el espacio donde la energía se reorganiza, y en ese espacio ocurre la verdadera alquimia. Cuando dejas de empujar, cuando dejas de pensar, cuando dejas de exigirte sentir algo, entonces la energía comienza a moverse sola, como si supiera a dónde ir una vez que tú dejas de intervenir. Lo sentí en mi respiración. Se volvió más profunda. Sentí el pecho expandirse sin esfuerzo. La frente se relajó, y por unos minutos no había pasado, ni futuro, ni deber. Solo yo y él. Instante. Comencé a repetir ese momento cada noche, sin ritual, sin forma, solo entrar en ese espacio interno y quedarme. Y noté algo aún más poderoso. Cuanto más tiempo pasaba en silencio, más claro me volvía el día siguiente. Las respuestas que antes buscaba afuera empezaban a surgir solas. Las decisiones difíciles se hacían evidentes. Las ideas se ordenaban, como si el silencio no solo calmara, sino también revelara. Empecé entonces a enseñar esto a los demás. A mis discípulos no les decía mediten, les decía siéntate y no hagas nada. Espera a que el silencio venga por ti. Al principio se resistían. Como yo, sentían culpa al no producir, al no pensar, al no hacer. Pero con el tiempo entendían. El silencio es la medicina del alma agitada. Y no solo calma, activa, porque cuando el cuerpo se detiene y la mente se aquieta, es entonces cuando puedes sentir esa energía profunda que vive bajo la superficie, no la que te empuja, sino la que te sostiene. Es allí donde se activa el verdadero poder, el de estar presente, el de sentir sin miedo, el de actuar desde claridad, no desde reacción. Por eso, cuando me preguntan cómo empiezo mi alquimia interna, no hablo de fuego, ni de palabras, ni de símbolos. Hablo de esto, de sentarte contigo, de no escapar, de permitir que el silencio haga su trabajo invisible, mientras tú simplemente estás. Porque ahí, en ese espacio, es donde el alma comienza a recordar quién es cuando no está cargando con lo que no le pertenece. Si alguna vez has sentido que vives corriendo, pensando, respondiendo a todo, sin saber realmente por qué, entonces el silencio no es algo que te falta, es algo que te está esperando, y no necesitas hacer nada para llegar a él. Solo parar, solo una pausa, puede ser el portal hacia una energía completamente nueva. Nuns, el próximo capítulo hablaremos de algo que pocos valoran, pero que en realidad crea más que cualquier palabra, la voz. No la que usas para hablar de ti, sino la que usas para crear lo que aún no existe, porque tu palabra no solo comunica, también vibra, y cuando aprendes a usarla, te das cuenta de que no necesitas gritar para transformar el mundo. Capítulo 8. La palabra como comando vibracional. Aprendí tarde que mis palabras tenían peso. No me refiero a su contenido, sino a su vibración. Durante mucho tiempo hablé como todos hablan, por hábito, por responder, por llenar el espacio. Decía lo que debía decir, lo correcto, lo amable, lo sabio, pero por dentro muchas veces me traicionaba. Decía, estoy bien, cuando no lo estaba. Decía, no importa, cuando me dolía. Decía, sí, cuando mi alma gritaba, no.
y aunque parecía que esas palabras desaparecían al pronunciarlas, en realidad se quedaban vibrando dentro de mí. No lo entendí hasta que mi voz comenzó a cambiar. Primero fue el tono, más bajo, luego la garganta, más tensa, después los silencios, más frecuentes. Mi cuerpo estaba hablándome a través de mi propia voz, y entonces recordé algo que uno de mis maestros dijo cuando yo era apenas un aprendiz. La palabra mal dicha no solo hiere al otro, también hiere al que la pronuncia. No lo comprendí entonces, pero ahora lo sé. Cada palabra es una semilla vibracional, y cuando la pronuncias, no solo sale de ti, también se queda en ti. Comencé a observar con más atención, y noté que las personas más enfermas eran muchas veces las que más se callaban o las que más se traicionaban al hablar. Vi hombres fuertes que nunca decían lo que sentían, y mujeres sabias que hablaban para complacer, pero no desde su verdad, y todos ellos llevaban dentro una voz apagada, no porque no supieran hablar, sino porque olvidaron cómo hablar desde el alma. En mi proceso alquímico descubrí algo que me cambió para siempre. La palabra, cuando nace desde la conciencia, no solo informa, transforma. Y lo vi suceder en una ocasión que nunca olvidaré. Un anciano del templo estaba al borde de la muerte. Nadie podía calmarlo. Ni las infusiones, ni los cantos, ni las oraciones. Me acerqué a él, no con sabiduría, sino con presencia. Le tomé la mano y con una voz firme, pausada y llena de verdad, le dije: puedes irte en paz, ya diste todo, ya eres suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez en días respiró profundo, sonrió y se fue, en silencio, en calma. No fue la frase, no fue la escena, fue la vibración con la que lo dije, fue la intención detrás de la palabra. Ahí entendí que la voz es un canal sagrado y que hablar no es solo emitir sonido, es crear realidad. Desde entonces, comencé a cuidar mis palabras, no desde el control, sino desde el respeto. Antes de hablar, me preguntaba: ¿esto nace del miedo o de la verdad? ¿Esto busca proteger o iluminar? ¿Esto que estoy por decir me representa? Y si la respuesta no era clara, me quedaba en silencio, porque aprendí que el silencio es mejor que una palabra desalineada. También comencé a usar mi voz de forma intencional. Por las mañanas, lo primero que decía no era un saludo ni una oración. Era una afirmación, no para el mundo, para mí. Miraba al horizonte y en voz baja decía: hoy hablo solo desde mi verdad. Mi palabra crea, mi palabra limpia, mi palabra honra mi energía. Y aunque eran frases simples, algo dentro de mí cambiaba cada vez que las decía. Mi pecho se expandía, mi mente se aquietaba y el día empezaba distinto, porque cuando tú te escuchas con respeto, todo tu sistema comienza a alinearse. La mayoría de personas viven en conflicto consigo mismas porque sus palabras y su alma no van en la misma dirección, y eso crea desgaste, ruido, fricción. Hablar desde la conciencia no es hablar perfecto, es hablar desde el corazón, es decir lo que es verdad, aunque no sea lo más cómodo. Es honrar tu vibración, aunque los demás no la comprendan. Y si alguna vez sentiste que tu voz tiembla, que te cuesta decir lo que realmente sientes, que hablas por costumbre o por obligación, entonces, este mensaje es para ti. Tu voz no está rota. Solo está esperando que dejes de usarla para protegerte y empieces a usarla para liberarte. No necesitas gritar, ni convencer. Solo necesitas hablar desde lo más profundo de ti. Y cuando lo haces, la realidad alrededor comienza a ordenarse, porque el universo responde a la vibración más auténtica. En el próximo capítulo, te hablaré de un tema olvidado, pero fundamental: el ritual. No el que se hace con velas o con fórmulas antiguas, sino el ritual interior, el que ocurre cada vez que haces algo con presencia total, porque no necesitas incienso para transformar tu vida.
Solo necesitas habitar lo que haces como si fuera sagrado. Capítulo 9. El ritual interior. Durante muchos años, creí que los rituales eran algo externo. Una vela encendida, un círculo de piedras, un canto antiguo repetido al amanecer. Y sí, eran bellos. Tenían poder. Pero lo que no sabía era que el ritual verdadero no dependía de lo que se hacía, sino de cómo se hacía. No se trataba del fuego, sino de la intención con la que lo encendías. No del incienso, sino de lo que ofrecías al humo en tu interior. El ritual auténtico no empieza en las manos, empieza en el alma. Lo entendí la tarde en que me quedé solo, sin altar, sin objetos, sin guía. Había tenido una discusión con uno de los consejeros del templo. Me sentía agitado, desequilibrado. No había calma en mi respiración. No había claridad en mis pensamientos. Busqué un lugar para purificarme, como solía hacer, pero esa sala estaba cerrada. Entonces me senté frente a una pared de piedra, nada especial, y cerré los ojos. Sin quererlo, comencé a respirar de forma más lenta, a sentir el aire entrar y salir, a reconocer la rabia que me habitaba, sin necesidad de soltarla sobre nadie. Y poco a poco, algo cambió. El calor en mi pecho disminuyó. Mi mente se despejó y una sensación profunda me envolvió, como si estuviera siendo sostenido desde dentro. En ese instante, supe que había hecho un ritual, sin incienso, sin velas, sin palabras, solo presencia. Desde entonces comencé a enseñar eso a quienes me escuchaban y muchos se sorprendían. ¿Cómo puedo hacer alquimia si no tengo herramientas?, preguntaban. Y yo respondía, ya tienes la herramienta, tu respiración, tu intención, tu conciencia. Todo lo que haces con presencia profunda se convierte en un acto sagrado. El problema es que hemos convertido la vida en una serie de gestos vacíos. Comemos sin sentir, caminamos sin observar, hablamos sin conectar, dormimos sin descansar, y así el alma se desconecta. El ritual interior es la forma de volver al centro sin necesitar más que tu disposición a habitarte. Comencé a transformar mis hábitos más simples en rituales. Cuando bebía agua, lo hacía con gratitud. Cuando colocaba los pies sobre la tierra, lo hacía con conciencia. Cuando me lavaba las manos, lo hacía como si estuviera purificando. No solo el cuerpo, sino también los pensamientos que ya no necesitaba. Cada uno de esos momentos era una puerta, una oportunidad para recordar que la divinidad no está solo en los templos, está en la forma en que eliges estar presente. Un ritual verdadero ocurre cuando una acción cotidiana se convierte en un acto de devolución, de atención, de verdad. No necesitas aprender nuevas técnicas, solo necesitas habitar lo que ya haces con más alma, porque cuando lo haces, tu energía cambia, tu mente se calma, tu cuerpo se alinea y lo más importante, tu alma empieza a sentirse bienvenida en tu propia vida. No tienes que esperar un momento especial. Haz del primer sorbo de agua un regreso a ti. Haz del primer pensamiento del día un acto de creación. Haz de cada paso que das una bendición hacia la tierra. Todo puede ser alquimia si lo haces con conciencia. Y si alguna vez sentiste que necesitas una guía, un templo, un objeto sagrado para poder conectar contigo, tal vez no es que te falte algo afuera, tal vez solo necesitas recordar que tú mismo ya eres altar. En el próximo capítulo te hablaré de cómo proteger tu energía, no desde el miedo, sino desde la claridad, porque no todo lo que te cansa es tuyo. Y aprender a proteger tu campo es un acto de amor tan profundo como sanar. Capítulo 10. ¿Cómo proteger tu energía de otros? Hay cansancios que no vienen del cuerpo y confusiones que no nacen en la mente. Hay días en los que despiertas liviano y al caer la tarde
Sientes que todo dentro de ti está revuelto, agotado, distante, pero no sabes por qué. No has vivido una desgracia, no has recibido malas noticias, y sin embargo algo te drenó. Durante años no supe ponerle nombre a eso. Pensaba que era mi culpa, mi debilidad, mi falta de disciplina, hasta que entendí una verdad que me resistía a aceptar. No todo lo que siento es mío. Lo descubrí al observar a los demás, en especial a los que curaban, a los que escuchaban, a los que servían en silencio. Eran los más bondadosos y también los más desgastados. Tenían manos fuertes, pero miradas apagadas, cuerpos sanos, pero emociones ajenas viviendo dentro de ellos. Uno de ellos fue Amber, un sanador del Bosque del Este. Era noble, generoso, sabio, pero cada vez que alguien lo visitaba con dolor, él enfermaba levemente. Nunca decía que no, nunca se protegía. Y un día, mientras recogíamos plantas, cayó de rodillas y dijo: «Me pesa todo lo que no me pertenece». Esa frase quedó tatuada en mi alma. Desde entonces empecé a observarme a mí mismo y descubrí que muchas veces, cuando me sentía drenado, no era por lo que me pasaba, sino por lo que había absorbido de otros sin darme cuenta. La energía, entendí, es como el aliento, invisible, pero real. Y así como inhalamos aire, también absorbemos campos sutiles de quienes nos rodean. Y si no aprendemos a reconocerlo, nos cargamos de emociones, miedos, tensiones, que no son nuestras, pero viven en nosotros como si lo fueran. La protección energética no es paranoia, no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Aprender a proteger tu campo es como aprender a cerrar la puerta de tu casa, no porque odies al mundo, sino porque necesitas cuidar tu espacio. Yo no uso capas mágicas, ni esferas de cristal. Uso algo más poderoso, la claridad, porque la claridad también protege. Cuando sabes quién eres, cuál es tu energía y qué emociones habitan en ti, es mucho más fácil detectar cuando algo ajeno entra en tu campo. Mi primer paso fue simple. Comencé a preguntarme, cada vez que me sentía extraño, ¿esto que estoy sintiendo es mío? Y muchas veces, al hacer esa pregunta, la energía cambiaba de inmediato, como si el solo hecho de nombrarlo liberara la carga. También comencé a usar mi voz como escudo. Cuando sentía que alguien proyectaba sobre mí su miedo, su rabia, su drama, decía con calma: «Eso te pertenece. Yo puedo escucharte, pero no me haré cargo de lo que no es mío». No lo decía con dureza, sino con firmeza suave, y eso bastaba para marcar el límite. Otra herramienta que comencé a usar fue el cuerpo. Cuando sentía que había absorbido demasiada energía, me movía, caminaba por el bosque, sacudía las manos, frotaba mi pecho con aceite de laurel, y mientras lo hacía, decía en voz baja: «Devuelvo con amor todo lo que no es mío. Que cada energía regrese a su origen con luz. Yo permanezco en mí», y así, volvía a mi centro. Lo más importante que aprendí fue esto: no necesitas encerrarte del mundo para protegerte. Solo necesitas habitarte con tanta claridad que nada ajeno tenga lugar dentro de ti sin tu permiso. Cuando tu campo está habitado, por ti, por tu presencia, por tu conciencia, entonces se vuelve un santuario, y los santuarios no se cierran con barrotes, se cuidan con respeto. Si tú también eres de los que absorben sin querer, si te cansas sin causa, si cambias de ánimo tras hablar con ciertas personas, si sueñas con problemas ajenos, entonces es hora de regresar a ti. No para cerrarte, sino para reclamar tu espacio. Recuerda esto: no todo lo que entra debe quedarse. No todo lo que sientes te pertenece. No todo lo que cargas es tuyo. Y a veces, el verdadero acto de sanación es devolver con amor lo que nunca debiste llevar contigo. En el próximo capítulo hablaremos de algo más profundo: el canal y la fuente. Porque no viniste a cargar con el mundo, sino a dejar que algo más grande fluya a través de ti, sin interferencia, sin control. Y cuando lo permites,
La energía no se agota, se renueva sola. Capítulo 11. El canal y la fuente. Hubo un tiempo en el que creí que todo dependía de mí, que si yo no sostenía a los demás, se caerían, que si yo no resolvía los problemas, nadie lo haría, que si yo no mantenía el equilibrio, todo se rompería. Y así viví durante años, como si fuera la fuente de todo, de la paz, de la sabiduría, de la energía, de la calma. Pero un día me vacié. No fue un gran evento, no hubo una tragedia, simplemente un amanecer en el que mi cuerpo no quiso levantarse, ni una sola célula respondía. Mi mente estaba agotada, mi alma en silencio. Me sentía apagado, y ahí, en medio de ese vacío, entendí una verdad que había ignorado. No soy la fuente, solo soy el canal. Durante años, había confundido servir con sacrificarse, dar con desgastarse, guiar con cargar. Y el problema no era dar demasiado. El problema era creer que todo lo que daba tenía que venir de mí. En la alquimia espiritual, esto es fundamental. Tú no eres el fuego, tú eres la lámpara. Y si no permites que la llama venga de algo más grande, terminarás consumiéndote por completo. Recuerdo una noche en la que un joven del templo, desbordado, me preguntó, ¿cómo logras ayudar a tantos sin agotarte? Y por primera vez, no supe qué responder, porque en el fondo sí estaba agotado, solo que no lo decía. Esa pregunta fue un espejo y me hizo mirar hacia adentro. Ahí comprendí que había vivido desconectado de la fuente. Había confiado más en mi esfuerzo que en la energía que me habita. Había construido todo con mis manos, pero había olvidado dejar que el agua fluyera por ellas. A partir de ese momento, todo cambió. Empecé cada día con una intención diferente. Ya no decía, hoy daré lo mejor de mí. Decía, hoy permitiré que la energía fluya a través de mí, que lo que llegue no venga de mi mente, sino de la fuente que me sostiene. Y eso me transformó, porque entendí que cuando uno se reconoce canal, desaparece el miedo a quedarse vacío. El canal no se agota, porque no retiene, fluye. El canal no sufre cuando el agua pasa, solo cuando se bloquea. Y así somos nosotros. Nos agotamos cuando queremos controlar, retener, dirigir desde la mente lo que en realidad solo puede fluir desde el alma. Ese día, sentado en silencio, dije en voz baja una frase que se volvió mi ancla. Yo no tengo que saber, solo tengo que estar disponible. Yo no tengo que sostener, solo tengo que permitir. Y cada vez que me sentía cansado, no preguntaba, ¿qué más debo hacer? Preguntaba, ¿dónde dejé de confiar? Desde entonces ya no busco energía, solo busco alinearme. Cuando me alinear con la fuente, todo fluye. Las palabras llegan, las acciones se ordenan, la fatiga disminuye, el corazón se expande. Y cuando no fluye, no insisto, no fuerzo, solo me detengo y recuerdo, porque lo que bloquea no es la falta de fuerza, es la falta de entrega. Tú tampoco viniste a cargar con todo, no necesitas saber todo, ni resolverlo todo, solo necesitas abrirte al flujo. La sabiduría no es acumulación, es sintonía, y la verdadera fuerza no es hacer más, es permitir más. Si alguna vez sentiste que diste tanto que ya no queda nada, si alguna vez te cansaste incluso de las cosas que amas, si tu cuerpo pide pausa, si tu alma se siente apagada, tal vez no estás fallando, tal vez solo olvidaste que no estás solo, que dentro de ti hay una corriente más grande que solo espera a que sueltes para comenzar a fluir de nuevo. En el próximo capítulo hablaremos del fuego interno, no el que arde desde el agotamiento, sino el que se enciende desde la emoción más alta. La alegría profunda, el amor sin miedo, la gratitud que eleva, porque ese fuego es el que te renueva desde dentro y te recuerda que aún estás vivo. Capítulo 12. El regreso al fuego interno.
Hubo un momento en mi camino en que pensé que lo había perdido todo: la fuerza, la claridad, el sentido. Ya no sabía cómo sostener mi cuerpo, ni mi mente, ni mucho menos mi alma. Había soltado tanto que me sentía vacío. Había aprendido a detenerme, a limpiar, a quedarme en silencio. Pero algo me faltaba, hasta que una mañana, al ver el sol atravesar los vitrales del templo, lo sentí. No era una visión, no era una revelación, era una vibración que se encendía desde dentro, un fuego, pero no el fuego que quema, no el que consume, exige, desgasta, sino uno distinto, el fuego que renueva. Ese fuego era suave, pero firme, no empujaba, sostenía, no exigía, inspiraba. Era el fuego que habita en el centro del pecho cuando todo lo demás ha sido soltado. El que aparece cuando ya no necesitas ser nada, porque te reconoces en todo. Y ahí, sentado sin expectativa, entendí lo que tanto había buscado. El poder no está en controlar la energía, sino en permitirle volver a su origen más puro, la alegría silenciosa de estar vivo. Por años creí que mi fuego interno tenía que ser disciplina, dureza, entrega sin descanso. Pero no. Mi fuego más poderoso fue siempre el que nacía del amor, del gozo quieto, de la ternura, del asombro. Ese fuego no agota, eleva, no empuja, atrae. Y cuando lo enciendes, todo lo que era esfuerzo se vuelve fluidez. Todo lo que era deber se vuelve deseo. Todo lo que era carga se vuelve luz. Ese día no hice nada extraordinario. No activé ningún símbolo. No repetí ninguna palabra. Solo respiré y dije en silencio: estoy aquí. Soy yo. Y eso es suficiente. Volví a mirar mi vida, no con juicio, sino con gratitud. Vi mis errores y los bendije. Vi mi cansancio y le agradecí. Vi mis miedos y les ofrecí descanso. En ese momento, algo se encendió para siempre, una llama que ya no dependía de nadie, que no necesitaba ser vista ni validada, solo ser sostenida por mí, desde mí. Y por eso escribí este manuscrito, no para enseñarte a ser otro, ni para imponerte un camino, sino para recordarte que todo lo que necesitas ya vive en ti. No tienes que buscar más, solo encender lo que ya está. No tienes que convertirte en nada, solo regresar a ti. El fuego interno no es un logro, es un recuerdo. Es la luz que aparece cuando te permites dejar de escapar. Y si estás aquí, escuchando esto, después de todo el viaje, después de todo lo que soltaste, entendiste o lloraste, entonces algo en ti ya encendió esa llama. No porque yo lo haya dicho, sino porque tú mismo lo provocaste al elegir permanecer. Así que no te diré adiós. No hay adiós cuando el fuego verdadero se enciende. Solo hay transformación. Y quizás, algún día, alguien te vea brillar en medio del silencio y te pregunte: ¿cómo lograste encenderte de nuevo? Y tú, tal vez, solo sonrías y recuerdes que no fuiste tú quien encendió la llama. Fuiste tú quien dejó de apagarla. Gracias por llegar hasta aquí, por volver a ti, por habitar tu energía con amor. Si has sentido algo dentro de ti al escuchar estas palabras, entonces este manuscrito ya hizo su obra. Porque el verdadero alquimista no es el que transforma el mundo, es el que se transforma a sí mismo y deja que su fuego interno ilumine a los demás. Nos volveremos a encontrar, quizás con otro nombre, quizás en otro tiempo, pero con la misma luz. Hasta entonces, cuida tu fuego y recuerda quién eres cuando ardes con verdad.